Hola audiencia de la 103.9, un gusto poder compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, el espacio de la IMCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Les proponemos, como es nuestra orientación y costumbre, sumarse esta próxima media hora a reflexionar juntos de la manera más serena posible. Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Es una invitación a poner los pies sobre la tierra, a abandonar el divague cotidiano y a alejarnos de las soluciones mágicas. Asistimos a un mundo que va perdiendo paulatinamente motivación. Esto hace más difícil enfrentar un horizonte que por esa misma razón y desazón se nos va opacando. Por tal motivo es fundamental renovar la esperanza, que implica compromiso, acción, audacia y templanza. La esperanza, así entendida, permite aspirar a construir futuro. La nostalgia del pasado es válida emocionalmente, sin embargo, no es práctica para un cambio de paradigmas. El planeta, según estudios emergentes de distintas fuentes científicas, se encamina más rápido que lo imaginable hacia una creciente destrucción. Poderes políticos y económicos globalizados actúan con una irresponsabilidad que la historia juzgará. Asistimos a la Revolución 4.0, esta nueva fase que transita la economía global, está caracterizada por el protagonismo de la digitalización, la conectividad y las nuevas tecnologías. La calidad del sistema educativo está desafiada para enfrentar también si se quiere, este reto. Empleos que desaparecerán, nuevos empleos que no conocemos y aparecerán en aluvión muy pronto, una innovación tecnológica que parece no encontrar límites en cuanto a su expansión. Por otro lado, un país, el nuestro, con una pobreza que excluye del escenario de la esperanza a un tercio de la población. En este contexto, ¿puede la innovación permanente generar empleo? ¿Cómo acceden los socialmente descartables a la preparación que les permita afrontar nuevos retos laborales? Bajo contextos de subdesarrollo y fuerte fragmentación económica y social, la innovación tecnológica podría agudizar la exclusión. Una pregunta que se hace buena parte de la población argentina es ¿por qué llegamos en un lapso corto a transitar una crisis tan profunda cuya hondura todavía no conocemos y que ha sumido a la ciudadanía en un estado de profunda incertidumbre y enojo? Otro interrogante. ¿Cómo pueden sucesivos funcionarios equivocarse tanto en los pronósticos? ¿Impericia, irresponsabilidad o intencionalidad? Para hablar de estos temas hemos invitado a un apreciado amigo, socio de la IMCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y economista destacado vinculado al movimiento cooperativo. Nos estamos refiriendo al licenciado Martín Burgos, a quien ya le decimos, como alguien de la casa además, gracias por haber aceptado este convite y va a ser un gusto dialogar con él en los próximos minutos. Gracias, Martín. ¿Qué tal? Bueno, es un gusto para mí. La verdad que, como dice acá, ¿no? Viene en el cuerpo y en la mente. Bueno, nosotros hacemos las dos cosas y acá junto al IMCA. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se conjuga tu criterio y se compatibiliza, ¿no?, la innovación tecnológica con una pobreza escalofriante en la Argentina? Bueno, esto siempre la cuestión tecnológica fue un gran tema y efectivamente en la teoría económica siempre fue un gran tema. Yo creo que hay una cuestión que es clave, es pensar que la tecnología no es buena ni mala en sí, simplemente depende mucho para qué se usa, ¿no? Una cosa es tecnología para hacer ganancias. Un empresario que quiere poner una maquinaria porque se ahorra tal vez 10 obreros y entonces efectivamente sí, ahí hay que ver el impacto que hay en el empleo. Y otra cosa es una tecnología que nos sirva más a la comunidad, digamos, a mejorar algunas cosas, incluso una productividad social mejor. Cuando más productividad en términos sociales, bueno, hay más tiempo disponible para otras cosas. Bueno, eso sería como la pelea que siempre aparece alrededor de la tecnología. Y ahí hay dos cuestiones. Siempre está Schumpeter por un lado, como teórico que hablaba de destrucción creativa, que es medio un oxímoron. Pero en eso, porque él miraba la parte positiva de la tecnología, justamente esa parte en la cual la tecnología permite mejorar la productividad social y entonces nosotros no tenemos que estar laburando 12, 15 horas como lo hacían los obreros del siglo XIX, sino que laburamos 8 horas, bueno, todo eso.
y Marx, que lo veía muy similarmente, pero hacía justamente el énfasis no tanto en la cuestión material, sino más bien en la cuestión social, ¿no?, de la tecnología, es decir, los impactos que tienen y ese fenómeno por el cual el empresario efectivamente prefiere una maquinaria a obreros. Claro. Y vos como economista, que además estás atrás de estos temas, ¿preveías la crisis financiera y cambiaria que golpea a la Argentina hoy? Era muy previsible. La verdad que nosotros sacamos, no lo digo así, simplemente sacamos un libro. Yo soy economista del Centro Cultural de la Cooperación. Coordino un libro que sacamos el año pasado, pero que fue escrito hacia fines del 2016, principio del 2017, es decir, que ya los conceptos lo veníamos trabajando en el mismo 2016, en el cual se notaba que esto no tenía sustentabilidad. Vos hacías las cuentas de que la deuda que se tomaba en dólares era para importaciones, pero importaciones de muchos de bienes de consumo, para turismo o para compra, fuga de capitales, compra de dólares de los argentinos, y vos decías que esa cuenta no cerraba. En algún momento iba a explotar y esa deuda no íbamos a poder pagarla. No, simplemente es lo que pasó este año. Esa cuenta la hicieron los mercados, Wall Street, dijeron, bueno, la verdad que la deuda que prestamos es 100.000 millones de dólares, de los cuales 50.000 fueron para... entraron y salieron, en verdad, el Estado se endeudó y los privados esa plata la tomaron y la pasaron a dólares, con lo cual efectivamente lo que pasa, creo que esa cuentita es lo que hace que hoy por hoy, bueno, no tenemos ningún apoyo de los mercados financieros en cuanto a prestarnos plata, ¿no? Claro. Y decime una cosa, en este juego, como decíamos antes, será ignorancia, impericia, intencionalidad. Seguramente hay algunos que ganan y hay muchos que pierden, ¿no? Seguramente, sí. Claramente, bueno, hay una cuestión sencilla. Cuando vos se cortó la posibilidad de endeudarse en dólares, entonces la demanda no tuvo respuesta del lado de la oferta de dólares, y entonces cuando la demanda es mucha, lo que pasó, sube el precio del dólar, como de cualquier producto, digamos, del tomate, lo que sea. Y entonces en esa suba de dólar, efectivamente el que gana es, número uno, el que exporta, porque exporta al mismo precio de dólar, pero eso vale más en términos de pesos. Y número dos, el que está posicionado en dólares, es decir, el que fue acumulando dólares durante todo ese periodo, porque puede venir y comprar en peso, digamos, por chirola, todo lo que hay a la venta. Yo creo que ahí claramente hay ganadores y hay perdedores. Perdedores somos todos los que cobramos en pesos, que muchas veces incluso muchos convenios colectivos arreglaron en 15, en 20% de aumento este año, y todo el mundo está hablando de una inflación que va a estar mucho más cerca del 50% que del 40%, ¿no? Y vos ya calculás que la inflación estará cerca del 50, ¿no? Y hay un acumulado hasta ahora de más de 35. Claro. Y falta quedando un trimestre todavía. Claro. Digamos, es decir que va a llegar a 47, se supone, si tenemos buenos datos de octubre, noviembre y diciembre, 47, y si el dólar no vuelve a dispararse, porque, no sé, tenemos evidentemente una economía muy frágil a los contextos internacionales, es decir, nada prevé que vaya a haber estabilidad de acá a fin de año. Cualquier estornudo que pase o por Turquía o por Indonesia o por lo que sea, a nosotros nos pega directamente en una suba de dólar. Decime, había economistas que preveían que el tema de la LEVAC era una especie de trampa. Y estos nuevos instrumentos que han aparecido, bueno, es diferente. ¿Son o no? Es diferente. Sí. ¿Cuál era el problema de las LEVAC? Las LEVAC era que todos podían... Las LEVAC siempre existieron, pero estaban circunscriptas a un tema que le ayudaba a la liquidez de los bancos hasta el fin de 2015. A partir de ahí se abre la posibilidad de que las LEVAC empiecen a jugar todos. Ajá. Entonces se convierte en un instrumento efectivamente de especulación financiera, de ganancia financiera, que daba como tasa de interés 38%,
38% de 2016 a nosotros nos parecía un montón, ¿se acuerdan? Ahora estamos en niveles de 70. Bueno, y entonces sí, la gente no iba al dólar porque había un negocio mucho mejor que era comprar Lebac. Era comprar el Estado, que no puede fundir por definición, una plata que hace 38% podía llegar a ser muy interesante. Más interesante era si vos ingresabas dólares, vos hacías lo que llamaba la bicicleta financiera y a los 3 meses sacabas las Lebac, las pasabas de nuevo a dólares y si el tipo de cambio seguía planchado, vos habías ganado el equivalente de 38% en dólares, algo que ningún país podía dar. Absolutamente. Hoy por hoy es distinto, digamos, necesito explicar eso para explicar lo de ahora. Sí, claro. Hoy las LELIQ, por ejemplo, volvió a ser un poquito lo que era las Lebac antes del 2015, es decir, que solo pueden dárselo a los bancos. Pero ¿cuál es el gran problema, si se quiere? Es que las LELIQ están en 70%, el banco para llegar a ese negocio tiene que tener muchos depósitos, con lo cual te ofrece plazo fijo que están alrededor de 45%, y entonces el banco lo que hace es capta los depósitos a 45%, lo coloca a 70% en LELIQ. Genial, es un negocio para el banco. ¿Cuál es el problema? El que quiere pedir un préstamo tiene esas tasas, porque compite con las LELIQ de 70%. Entonces es un problema para todo el resto del sistema productivo, ¿no? Y después hay otros instrumentos como LECAP, por ejemplo, que sí son para el resto de los inversores, más financieros, especulativos, pero que lo que tienen es un poco a más largo plazo, son a 6 meses, 3 meses, 7 meses, con lo cual le da un poco más de plazo, contrariamente a las LEBAC que eran por mes, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es otro estilo, pero obviamente a partir del momento que hay una fragilidad sistémica del modelo, estos instrumentos, si bien se desarmó lo de las LEBAC, pueden llegar a transformarse también en problemas. Decime, ¿era necesario llegar al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se llegó? En el marco de ese modelo, en algún momento íbamos a llegar, porque este modelo funcionaba con préstamo externo. Si no había préstamo externo, no podía financiar todos los déficits que tenía, turismo, importación, compra de dólares de los argentinos. A partir del momento que los mercados no te prestan más, efectivamente aparece el préstamo, que es un préstamo más político, los amigos que te prestan. Y con lo cual necesitas una avenida de, en este caso, Estados Unidos, que tiene obviamente un peso fuerte en el fondo. Entonces, bueno, para continuar este modelo requería una ayuda política. Y el Fondo Monetario es sobre todo eso, ¿no? Una ayuda política. Así que sí, en algún momento eso iba a llegar. Y bueno, tal vez llegó antes de lo que uno podía pensar, pero bueno, al fin y al cabo llegó y la cuestión es que esta relación del gobierno con el fondo es una relación, bueno, que pone en causa obviamente todo lo que es la soberanía. El presupuesto que se votó ayer es un presupuesto para el fondo, que se juntó en 2 días para aprobar un nuevo plan para la Argentina, pero evidentemente no todo es tan lineal, digamos, ¿no? También hay conflicto entre el fondo y la Argentina. Así que bueno, veremos cómo va esa... Ahora decía Martín, ¿el fondo le prestó a la Argentina o el fondo le prestó a la Argentina para que la Argentina honre a sus acreedores? Claro, la cuestión es esa. Eso yo creo que es uno de los principales problemas que tiene el gobierno. El fondo presta para que la Argentina le pague a sus acreedores. Pero la Argentina no tiene eso como única salida de dólares. Está también todo el resto. Importaciones, turismo, compra de dólares de los argentinos. Sobre todo esa última. Para mantener el dólar quieto, el gobierno necesita usar las reservas, generando oferta para la demanda de dólares que hay. Claro. El fondo no quiere que se haga eso, porque el fondo dice, no, la plata que yo te presté no es para sostener el tipo de cambio, para dársela a los argentinos que quieren cubrirse ante una posible devaluación. No, esa plata es para pagar la deuda externa, porque hay un problema efectivamente de cómo se llega de acá a final del 2019 a pagar la deuda externa. Hay menos de 50.000 millones de dólares en reserva. 50.000 millones de dólares más o un poco menos es lo que hay que pagar en intereses de acá a final del 2019. Si se empieza a gastar la plata que te presta el Fondo Monetario en otra cosa,
no llegás, defaulteás el año que viene. Con lo cual la discusión entre el gobierno, entre Caputo, entre otros, ¿no? Y el gobierno es esa. Caputo quería sostener el tipo de cambio a un nivel para que no se desmadre, porque sabemos que si sube el tipo de cambio, sube la inflación, se empieza a espiralizar. Mientras que el fondo decía, no, la plata no te la presté para eso. Si el tipo de cambio tiene que subir, deja que suba. Y entonces, bueno, la cuestión es que si sube el tipo de cambio, eso se incrementa todavía más la inflación y puede llegar a generar un cuadro dramático en términos sociales. Es así. Recordamos que estamos dialogando con el licenciado Martín Burgos, nuestro invitado de hoy. Ahora, estamos en recesión, ¿no? Eso no hay dudas. No hay dudas. ¿Vos tenés algún pronóstico en términos de extensión de este proceso recesivo? Sí, seguramente va a llegar hasta el año que viene, y ahí a partir de marzo lo que va a empezar a pasar es que es un año político, un año clave para la Argentina, con lo cual a medida que aparezcan encuestas, y en función del armado, sobre todo de la oposición, si se logra juntar, si se logra unir, o si hay una propuesta fuerte del lado de la oposición, el peronismo unido puede juntar 40% de los votos. Entonces, si en las encuestas aparece ese dato, efectivamente lo que va a empezar a pasar es que va a haber muchísima presión del lado del Fondo Monetario, del lado de los mercados, y entonces muchísima gente va a empezar a retirarse de la Argentina, más que lo que hubo este año, y sin duda va a empezar a sufrir el modelo económico muchísimos problemas, muchísimo más tal vez que los de este año. A medida que aparezca esa posibilidad de que la oposición gane las elecciones, este gobierno va a tener cada vez mayores problemas y cuanto más problemas va a tener, obviamente va a terminar subiendo los votos para la oposición. Entonces, claro, yo creo que lo que puede pasar el año que viene puede ser bastante grave en ese escenario, que no es un escenario increíble, es un escenario probable. Sí, probable. Y decime, ¿y estas medidas tanto del Banco Central, de lo que se llama secar la plaza financiera, por un lado, por otro lado la aprobación del presupuesto con déficit primario cero, este torniquete a la producción le produce un efecto negativo? Claramente, brutal. sí, esto es un presupuesto que está a la medida de los acreedores externos, y no por nada el Fondo Monetario se junta el 26 para digamos 2 días después del presupuesto, con lo cual y si bien el presupuesto prevé un déficit cero, en verdad tiene déficit de presupuesto, claro, porque es el déficit primario cero, claro, pero el déficit financiero, es decir, el pago de intereses de la deuda, no se toca de ninguna forma. Entonces, todos los gastos en el Estado compiten. Lo que se aseguró el Fondo Monetario y el gobierno con este presupuesto es que no se tocara de ninguna forma el pago a los acreedores externos, si todos los demás ítems se fueron acomodando a las necesidades presupuestarias de este gobierno. Es decir, que ahí en ese presupuesto, que obviamente es una ley muy política, la más política que hay en el año, queda claro que a la pregunta ¿quién paga esta crisis?, el gobierno definió que esta crisis no la iba a pagar los acreedores externos, que obviamente por prestar así sin ver bien a dónde iba esa plata, son en parte culpables, como cualquier banco que, claro, le presta a alguien que no se sabe qué hace con la plata. Claro. Todos los demás grupos económicos, sociales de la Argentina van a pagar en forma de reducción, de ajuste de distintas formas, tanto la gente de CONICET, educación que no va a tener obra, la obra pública en general cae muchísimo en el presupuesto, la salud, y obviamente todo tipo bueno, las provincias, ¿no? Yo creo que el tema de las provincias tal vez se habló poco en el presupuesto, pero muchas veces tienen cuentas sanas, muchísimo mejores incluso que la nacional, y en el presupuesto lo que aparece es que se le cortan muchas transferencias a las provincias y además se le transfiere gastos, los gastos de transporte, por ejemplo. Aún en la provincia de Buenos Aires, donde hay una
una tensión entre la gobernadora y el Poder Pero Ejecutivo. claro, lo que Es está, obvio. exactamente. Hay uno de los que paga esta crisis, uno de los grandes pagadores de esta crisis, van a ser las provincias. Sí, sí, claramente. No cabe duda. Y decime, ¿la Argentina tiene un plan o el plan es el plan del Fondo Económico, me refiero? ¿O el plan es el plan del Fondo Monetario? Y ahora es difícil pensar que el grado de autonomía de este gobierno se metió en una encerrona en la cual en un principio manejaba muchas variables, tasa de interés, nivel de deuda, etcétera, pero llegaba un momento, las LEVAC, por ejemplo, eran tantas que no es el gobierno el que manejaba la tasa, sino que eran los acreedores que manejaban la tasa, porque decían, si la tasa no es tal, entonces yo me voy al dólar. Y eran tantos que hacían eso, de que si se iban todos al dólar era un peligro para el gobierno, que es lo que pasó a principio de año. Con lo cual, y pasa lo mismo también a nivel del endeudamiento, ya como él no lo maneja, porque ya el mercado no le responde, entonces sí depende totalmente de lo que pueda proveer de el Fondo Monetario, claro, en términos de dólares. Y si a vos, viste, hay mucha gente que lo hablas de mercado y trata de identificar al mercado con nombre de ¿quién es el mercado? Si vos tuvieras que decirle a la audiencia, mire, el mercado es tal, fulano o mengano. Sí, es Wall Street, son los grandes fondos, son Templeton, son los grandes fondos de inversión, sobre todo son esos. Y después hay múltiples agentes, ¿no? Múltiples agentes, con lo cual es difícil siempre terminar de nombrarlo. Obviamente como institución tiene una sucesión de pasos. Está el banco que coloca los bonos, están los grandes fondos que efectivamente compran los bonos, están las calificadoras de riesgo que te califican los bonos y en función de la calificación que te dan, eso muchas veces obliga a determinados fondos a comprar, es decir, que los fondos tienen que tener 30% de bonos A, AAA, 20 de B y 15 de C, para poner un ejemplo. Si vos tenés un B, entonces el fondo te va a comprar en la medida que ellos tengan disponibilidad de B, con lo cual es todo un andamiaje. El mercado es muchas cosas, pero obviamente que es algo muy concentrado, que se define entre pocos, ¿no? Seguramente. ¿Y con base siempre en Wall Street o esto con base en Wall Street? Sí, claro. Pues de ahí, digamos, la influencia de Estados Unidos. La gran fuerza hoy por hoy de Estados Unidos es la finanza. Ya no es más el comercio, ya no es más las grandes empresas. China, Europa, Japón ya le compiten incluso en automotriz, en muchas cosas. Con lo cual lo que le queda como arma fuerte a Estados Unidos a nivel mundial son las finanzas. Decime, ¿hay riesgo que se quiebre en la Argentina en marco de este desmadre de la cadena de pagos? Y sí, ya está pasando. El propio Estado muchas veces no paga. Es el primero. Es el primero, claro. Sí. Y obviamente que si estás atrasado, directamente te cierra todas las cuentas bancarias, ¿no? Es una historia conocida. Pero muchas veces el propio Estado no te paga. Al no pagarte, él mismo lo que hace es empeora la cosa. Pero además el que tiene un problema de una creencia o de un pago retrasado y tiene que pagar él mismo, digamos, y el que tiene un problema de liquidez, si tiene que ir al banco con las tasas que hay hoy por hoy, o si tiene que descontar cheque o lo que sea, la verdad que es una locura. Entonces sí, hay un problema en la cadena de pago. Vos cuando hablas con los empresarios ya empezaron a aparecer los tips de la crisis. Sí. Que es mejor estar en mercadería que tener un papel diciendo que alguien te debe algo, y ese tipo de cosas, y prefieren siempre el cash antes que, bueno, eso empieza a ser muy preocupante. Sí, y ya también volvió a aparecer lo que parecía olvidado, que es el trueque, ¿no? Volvió el trueque, sí, en algunos lugares se habla poco, pero yo sé que en varios lugares del conurbano volvió a aparecer el trueque, efectivamente. Y eso es algo que es un síntoma inocultable de que algo está pasando, ¿no? Sí. Está claro que tiene que ver con la política monetaria también. Si vos sacás dinero de la calle y la gente necesita vivir, y de alguna forma va a aparecer el dinero.
dinero como billete. Y si no es un billete firmado por el Banco Central, aparecerá alguna otra cosa que, bueno, la idea del trueque y el funcionamiento del trueque generalmente es la generación de billetes, en verdad, en última instancia. O sea, la aparición del trueque es el paso previo a las cuasimonedas. Porque Argentina ya tuvo eso, ¿no? Es que sí, es que tiene que ver. De hecho, la convertibilidad, a lo último, no funciona porque la convertibilidad, porque a lo último, como no tenía, como no podía emitir dinero, terminó todo en el corralito directamente. Claro. Y con el corralito, a partir de ahí, como vos no podías sacar dinero de los bancos, no había dinero para consumir. Entonces, al no haber dinero en la calle, la gente empezó a sacar, a inventar dinero. Club del Trueque, los billetitos que te daban, sí, que eran de Monopoly, igual la gente lo agarraba. ¿Por qué? Porque les permitía transar mercaderías. Y las provincias empezaron con las cuasimonedas bastante temprano, en los 90, se habla poco, pero Tucumán, el 92, 93, me acuerdo que, por ejemplo, ya había bonos circulando en la calle. Decime, ¿y esta decisión que aparece consumada en el presupuesto de gravar el patrimonio de las cooperativas y las mutuales, ¿cómo se toma a nivel del movimiento cooperativo? Supongo que se toma pésimo, pero... Es un problema porque veníamos discutiendo ya desde el año pasado que lo querían implementar, al final no se implementó, pero era una propuesta de gravar ganancias, y obviamente las cooperativas no tienen ganancia casi por definición. Obvio. Era un absurdo. No obstante, querían cobrar lo que se llama el excedente, ¿no? Y ahora pasamos a algo peor, que es grabar directamente sobre el patrimonio. Entonces el patrimonio, lo que hay es que vos tengas que pagar, tengas ganancia o no tengas ganancia, tengas excedente o no tengas excedente, des pérdida o lo que sea, tenés que pagar ese impuesto, con lo cual es peor efectivamente. Y más ahora que se profundiza la crisis, va a haber cada vez más problemas, en lo financiero también, obviamente, con lo cual ese impuesto a las cooperativas financieras, mutuales, termina siendo, bueno, y hay un montón de gente ahí, ¿no? Está todas las cooperativas, muchas de las grandes aseguradoras son cooperativas. Claro. La Segunda, Sancor, digamos, hay un montón. Con lo cual es un mundo bastante grande. Si bien en términos de presupuesto no es mucho de la recaudación, para las cooperativas es un golpe tremendo. ¿Y te parece que puede haber alguna vía para resolverlo esto o no? Y eso no, ya es política, es digamos, político, ¿no? Con lo cual es algo que, si bien muchísimos diputados han votado en contra de ese punto en particular, bueno, en Senado, ahora que pasó al Senado, veremos cómo se maneja. Claro, va a ser difícil que en el Senado modifiquen, ¿no? Porque si modifica el Senado tiene que volver a diputado, y ahí una segunda discusión es un poco más compleja. Exactamente. ¿Inflación 2019? ¿La del presupuesto? Sí, la del presupuesto es 23%. Entonces el tema es que es una trampa, porque si la inflación no es del 23% el año que viene, en verdad muchísimos gastos van a estar por debajo de la inflación, porque está pensado todos los gastos con una inflación de 23%. Y si se desmadra, como pasó este año, en verdad hay gastos que no van a terminar, van a bajar muchísimo en términos reales, y eso es muy preocupante, porque que te cierren investigadores, que cierren universidades, que los centros de salud no tengan camas para atender, no tengan empleados para atender esas camas, termina redundando muchas veces en un ajuste que recae siempre sobre las personas más vulnerables. Y también hay una cuestión de género, por ejemplo, el tema de las camas. Muchas veces, si no te pueden atender en un hospital, tal vez va a atender al enfermo la madre, la hermana, dejando de tal vez hacer tareas o trabajos que venían haciendo para pasar a hacer esa tarea de cuidado que no es remunerado. En verdad se terminan autoexplotando para cubrir un gasto en un hospital que tendría que haberse dado. Martín, ha sido un gusto grande tenerte en el programa, no faltará la oportunidad
primero vamos a ver a menudo por aquí en la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero nos falta la oportunidad de poder profundizar esto. Así que muchas gracias y mucha suerte en tu tarea. Bueno, el gusto fue mío. Ha sido el licenciado Martín Burgo nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.